¿Y si te dijera que hay un elemento humilde, cotidiano, pero profundamente bíblico, capaz de transformar espiritualmente tu hogar? No hablamos de un objeto mágico ni de supersticiones vacías. Hablamos de algo que Jesús mismo mencionó en 1909, el Evangelio, algo que los santos han usado, que la Iglesia bendice y que puede ser un canal real de protección, paz y presencia divina en tu casa. Ese elemento es la sal bendita. Sí, la sal. Muchos la usan solo para dar sabor, pero pocos conocen el poder espiritual que puede tener cuando es usada con fe, en oración y con el propósito correcto. Hay lugares específicos de tu casa donde poner un poco de sal bendita, con oración, humildad y discernimiento, puede ser el primer paso para ver a Dios actuar. No como un truco, sino como una invitación concreta para que la gracia penetre donde antes había oscuridad. El Papa León XIV lo ha dicho con claridad en una de sus enseñanzas más impactantes. Donde el maligno se oculta en los rincones, la fe debe llegar con decisión. Y la sal bendita, símbolo de alianza y pureza, debe marcar el territorio del alma y del hogar. ¿Sientes que algo pesa en tu casa? ¿Te cuesta orar, descansar o vivir en armonía con tu familia? Hay espacios que parecen fríos, distantes, cargados. Entonces, presta atención. En este video descubrirás qué significa realmente usar la sal en tu hogar desde una perspectiva católica, dónde colocarla, cómo hacerlo correctamente y por qué puede ser una de las decisiones más importantes que tomes por tu casa y por tu alma. Si buscas una vida espiritual más profunda, consuelo para tu alma y consejos que realmente transformen tu día a día, suscríbete ahora al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Aquí encontrarás orientación, esperanza y palabras que te acercarán al corazón de Dios. Comencemos este camino y prepárate para mirar tu hogar con otros ojos. La sal ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. En la Biblia no es simplemente un condimento, es un símbolo profundo, cargado de significado espiritual. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, «Vosotros sois la sal de la tierra», Mateo 5:13, no estaba haciendo una comparación ligera. La sal conservaba, purificaba, daba sabor. Era esencial en los sacrificios del Antiguo Testamento. En el libro del Levítico, Dios ordena, «No dejarás que falte la sal de la alianza de tu Dios en tu ofrenda». Levítico 2:13. Esto no es casual. En la tradición bíblica, la sal representaba la incorruptibilidad, la alianza perpetua, la purificación y la protección. No es de extrañar que, durante siglos, la Iglesia haya conservado el uso de la sal exorcizada y bendecida, como un sacramental, poderoso contra las fuerzas del mal. En tiempos antiguos, cuando se bendecía una casa, se rociaba con agua bendita y también se colocaba sal bendita en ciertos puntos clave. Era una forma de consagrar el espacio, de declarar que ese lugar pertenecía a Dios y no al caos, al pecado o a las sombras. El problema es que, con el paso del tiempo, muchas de estas prácticas espirituales han sido olvidadas. En su lugar, el mundo moderno propone soluciones vacías, inciensos sin sentido, amuletos supersticiosos o simplemente ignorar la dimensión espiritual de la vida. Pero el enemigo no ha dejado de actuar. El tiro, hogar, es el campo de batalla más sutil y más importante. Allí se forma el corazón. Allí se destruye o se construye el alma de una familia. Por eso, dejarlo expuesto,
sin protección espiritual, es una ingenuidad peligrosa. El Papa León XIV lo ha dicho con claridad. Hoy, más que nunca, el demonio no entra por la puerta principal, sino que se instala en la indiferencia de los que creen que no necesitan proteger su casa con la oración. Y aquí es donde el uso de la sal bendita se vuelve una herramienta espiritual poderosa. No porque tenga magia, sino porque, unida a la fe y a la oración, se convierte en signo de alianza y de purificación, como lo fue en tiempos bíblicos. Pero, ¿cómo se usa? ¿Dónde debe colocarse? ¿Y por qué precisamente en ciertos lugares? Para entender eso, primero debemos mirar un ejemplo impactante de la historia cristiana. Una escena que revela el poder que puede tener un simple puñado de sal, cuando se usa con fe. ¿Te imaginas a un santo enfrentando una presencia maligna solo con oración y un poco de sal? Lo que ocurrió a continuación es una de las historias más sorprendentes que la Iglesia ha conservado. Corría el siglo VI. En una región montañosa de Italia, un joven monje llamado Benito comenzaba a ser conocido por su santidad y sabiduría. Su vida de oración, silencio y entrega total a Dios atraía a muchos, pero también despertaba el odio de quienes preferían la oscuridad. San Benito no buscaba fama, solo quería vivir para Dios, pero su presencia inquietaba tanto al enemigo que no tardaron en llegar las tentaciones, las intrigas y hasta los intentos de asesinato. Uno de los momentos más recordados ocurrió en un monasterio donde Benito había sido invitado a ser abad. Algunos de los monjes, molestos por su disciplina y exigencia espiritual, planearon en secreto envenenarlo. En una comida aparentemente inocente, mezclaron el veneno en el pan y el vino que le ofrecieron. Pero algo sobrenatural sucedió. Según los relatos antiguos, Benito, como hacía siempre, bendijo los alimentos antes de consumirlos. Al levantar la copa, esta se rompió en 1000 pedazos sin explicación. Luego, al bendecir el pan, se le reveló la traición. La sal bendita fue clave en otro episodio aún más impactante. En una ocasión, un monje que vivía cerca de una fuente de agua empezó a experimentar una profunda opresión espiritual. El lugar estaba cargado, el ambiente pesado. Había presencias que no podía explicar. San Benito, informado de la situación, acudió al lugar. No llevó armas, no alzó la voz, no maldijo. Llevó su fe, una oración y un poco de sal bendita. Con calma, tomó la sal, la esparció alrededor del lugar y rezó estas palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo espíritu impuro se aleje de este lugar consagrado a Dios. El mundo espiritual es real. El enemigo actúa con sutileza y a veces se instala en espacios, ambientes, objetos, incluso dentro de nuestras casas. Pero también sabía que Dios ha dejado señales concretas para nuestra protección. La sal bendita era una de ellas. No como una fórmula mágica, sino como un signo de fe viva, de alianza con el Altísimo, de purificación del corazón y del entorno. Por eso, en la medalla de San Benito, una de las más poderosas de la tradición cristiana, se encuentran las iniciales de una oración de exorcismo. No por superstición, mas porque la batalla espiritual es real, e ignorarla es un grave error. San Benito nos enseña que un simple acto de fe, acompañado de oración y del uso correcto de los sacramentales, puede cambiar radicalmente el ambiente de un hogar, la salud espiritual de una persona y abrir las puertas a la acción de Dios. Pero ¿qué podemos aprender de esto hoy, en nuestras casas modernas, llenas de tecnología y ruido?
¿Tiene sentido todavía hablar de sal bendita en el siglo XXI? La respuesta te va a sorprender. Vivimos rodeados de lo visible. Vemos los muebles, los aparatos electrónicos, las paredes que nos protegen de la intemperie. Pero lo que no vemos también habita allí y es muchas veces lo más determinante. La historia de San Benito no es solo una anécdota piadosa, es una advertencia. Donde hay personas, hay alma. Donde hay alma, hay batalla. Y donde hay batalla, se necesitan armas espirituales. Tu casa no es solo el lugar donde duermes. Es el lugar donde tu espíritu se fortalece o se debilita, donde tus hijos aprenden a orar o se alejan de Dios, donde los pensamientos se ordenan o se confunden. Y aunque no lo veas, los espacios retienen cosas, retienen paz o angustia, retienen bendición o huellas del mal. La Iglesia siempre enseñó que, aunque Dios es omnipresente, también hay lugares donde su gracia es más acogida y otros donde es rechazada. Es por eso que los hogares pueden volverse ambientes de bendición o de opresión. Lo sentimos en el aire, en la tensión que no se explica, en la falta de sueño, en los conflictos que estallan sin razón, en el cansancio que no se cura ni con descanso. A veces, el mal no entra por la puerta grande. Entra con una música obscura, con objetos trazados por ideologías contrarias a la fe, con símbolos disfrazados de arte, con palabras que lanzamos no desde el amor, mas desde el juicio, el resentimiento, la impaciencia. Y aunque la solución no es culpar todo al demonio, tampoco es ignorar que él existe y que odia la paz de los hogares cristianos. La sal bendita, entonces, no es un amuleto, más, es un símbolo de lo invisible, de una purificación que comienza en el corazón, pero que se extiende a los espacios. Es un gesto humilde, casi escondido, pero profundamente poderoso. Cuando se realiza con febrero. El Papa León XIV lo explica así: Dios actúa en lo concreto. Cuando una madre hace la señal de la cruz en la cama de su hijo, cuando un esposo bendice la puerta de su casa, cuando una anciana consagra su cocina con sal y oración. El reino de Dios se hace presente en lo cotidiano. La sal bendita, colocada con oración en lugares estratégicos, no transforma paredes. Transforma corazones que abren la puerta al Espíritu Santo. Por eso, antes de correr a buscar dónde colocarla, el primer paso es mirar dentro de ti. ¿Está tu alma en paz? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios entre no solo en los objetos, sino en tus decisiones, en tu lenguaje, en tus relaciones? Porque la sal no actúa sola. Es la fe quien le da sentido. Entonces, ¿cuáles son esos 5 lugares del hogar donde poner sal bendita puede abrir las puertas para que Dios actúe con fuerza? La respuesta te puede cambiar para siempre. La tradición de la Iglesia, unida al testimonio de santos y exorcistas, ha señalado ciertos lugares dentro del hogar donde el uso de la sal bendita no solo es recomendable, sino profundamente eficaz para abrir espacio a la gracia de Dios. Aquí no hablamos de superstición. Hablamos de fe activa, concreta, encarnada. Porque así como una cruz en la pared no es solo decoración, sino testimonio, así también la sal bendita, colocada con oración, se convierte en señal viva del reino de Dios. Primer lugar, la entrada de tu casa. Es allí donde se decide quién entra. No solo físicamente, sino espiritualmente. La entrada es símbolo de apertura y cierre. Colocar una pequeña cantidad de sal bendita cerca de la puerta principal
Mientras se reza, Señor, que solo entre en aquí tu paz y tu voluntad, es un acto de consagración. No estás protegiendo ladrillos, sino almas. Segundo lugar, los cientos dormitorios. Allí descansamos, soñamos, luchamos batallas interiores. Es el lugar más íntimo y muchas veces el más expuesto. ¿Cuántas noches cargadas de angustia, insomnio o pensamientos pesados, un poco de sal bendita en un rincón, unida a una oración como: Jesús, sé tú mi descanso y mi escudo mientras duermo, puede ser una muralla invisible contra todo lo que quiera perturbar la paz? Tercer lugar, la cocina o comedor, donde se comparte el pan, donde se alimenta la familia. No es solo un espacio físico, es un altar doméstico. Colocar sal bendita allí es como decir: Señor, bendice cada alimento, y que todo lo que aquí se diga o se comparta sea fuente de unidad. Cuarto lugar, los lugares de conflicto. Cada hogar tiene sus puntos vulnerables. Puede ser una sala donde ocurren discusiones o un escritorio donde hay estrés. Es importante identificar esos lugares y convertirlos en espacios de reconciliación. La sal bendita, puesta con humildad y acompañada de un Padre Nuestro, es como sembrar perdón donde antes solo había heridas. Quinto lugar, debajo de la cama o en los cuartos de los niños. El enemigo odia la inocencia. Por eso, proteger el isotintoxento, sueño de los pequeños, es un acto de amor y de fe. No se trata de asustarlos, sino de consagrar sus espacios. Mientras se coloca la sal, se puede rezar: Ángeles de Dios, custodien el sueño de este hijo amado del Padre. No se necesita exagerar. No se trata de llenar la casa de sal, sino de hacer un gesto sencillo, orante, consciente. Un puñado basta. Lo esencial es que esté bendecida por un sacerdote y que tú creas desde lo más profundo que Dios actúa en lo pequeño. El hogar es un reflejo del alma. Cuando lo consagramos a Dios, Él lo habita. Y cuando Él lo habita, todo cambia. Pero, ¿qué enseña realmente la Iglesia sobre esto? ¿Y por qué algunos católicos miran con desconfianza estas prácticas tan antiguas? Lo que dice el magisterio puede sorprenderte. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha confirmado y custodiado el uso de signos sagrados que ayudan al pueblo fiel a experimentar la cercanía de Dios. Entre ellos están los sacramentales, que no confieren gracia como los sacramentos, pero preparan el alma para recibirla y disponen el corazón al bien. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1667 afirma: la Santa Madre Iglesia instituyó los sacramentales. Son signos sagrados por los que, con una oración y con signos determinados, se significan efectos principalmente espirituales obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Y en el número 1670 añade: los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibir la gracia y disponen a cooperar con ella. Entre estos sacramentales están la agua bendita, la sal exorcizada, el aceite bendecido, las bendiciones y los objetos piadosos. Y aunque el mundo moderno se burle de ellos o los considere supersticiones, la Iglesia los defiende con claridad, cuando se usan con fe y no como ritos vacíos. El ritual romano, utilizado por los sacerdotes para bendecir la sal, contiene oraciones muy precisas que revelan su profundidad. Una de ellas dice: te exorcizo, criatura de sal, por Dios plus vivo, por el Dios plus verdadero, por el Dios plus santo,
por el Dios que por el profeta Eliseo mandó que te echaran en el agua para sanar su esterilidad. Aquí la Iglesia nos recuerda que el uso de la sal como medio de purificación ya era signo de intervención divina desde el Antiguo Testamento, como en el episodio de Eliseo, Segundo Reyes 2, 19 a 22, donde el profeta sanó las aguas amargas de una ciudad con sal bendita. El Papa Paulo VI, en la reforma del Rituale Romanum, insistió en que los sacramentales no deben desaparecer, pues tienen un poder espiritual real siempre que se usen correctamente, no como magia, sino como expresión viva de una fe que se mueve y actúa. Y el Papa Benedicto XVI, en una homilía de 2009, dijo: los sacramentales, aunque humildes, son armas eficaces para recordar a los fieles que Dios está presente en lo concreto de la vida. Son una ayuda para proteger el corazón y el hogar. Por eso, el Papa León XIV ha insistido en la necesidad de redescubrir estos tesoros olvidados de la fe. En su reciente carta pastoral, Signos que nos despiertan, escribió: si tu hogar está siendo asediado por el desánimo, el miedo, la confusión, no te limites a esperar. Actúa con fe. Usa los signos que la Iglesia te ofrece. Ellos no reemplazan tu oración, la acompañan. No suplen tu conversión, la favorecen. En otras palabras, los sacramentales son recordatorios poderosos de que Dios actúa en el mundo visible, y cuando bendecimos nuestra casa, nuestros objetos, nuestros alimentos, estamos proclamando: aquí, Señor, tú reinas. Pero, ¿cómo saber si mi casa necesita realmente esta protección? Hay señales que me indican que algo está espiritualmente desequilibrado. Vamos a examinarlo con el corazón abierto. Haz una pausa. Respira profundo. Mira tu casa con otros ojos. No como la ves cada día, con prisas, tareas, rutinas y cansancio. Mírala ahora como Dios la ve. Un espacio sagrado donde Él quiere habitar contigo. ¿Está tu hogar preparado para recibir la gracia de Dios? ¿O hay rincones que necesitan luz? El Papa León XIV nos invita a hacer un examen de conciencia del hogar, una revisión espiritual no solo de nuestras almas, sino también de nuestro entorno. Porque muchas veces la batalla espiritual comienza con lo que permitimos que entre por nuestras puertas. Pregúntate con sinceridad: ¿hay objetos en mi casa que no glorifican a Dios? ¿He permitido símbolos, imágenes, libros, músicas o películas que promueven el ocultismo, la violencia, el odio, la lujuria o lo demoníaco? ¿Se habla en mi hogar con respeto, ternura y oración, o con gritos, insultos y quejas constantes? ¿Este lugar está consagrado al amor o se ha convertido en territorio del desánimo? Hay resentimientos guardados, divisiones familiares no resueltas, heridas sin perdón. No se trata de vivir con culpa, se trata de tomar conciencia de que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas, incluso tu casa, incluso tu historia. Tal vez haya habitaciones donde ya no se reza. Tal vez la Biblia lleva polvo. Tal vez el crucifijo fue reemplazado por una decoración moderna sin alma. Tal vez tus hijos ya no conocen el Ave María. ¿Y tú? ¿Has renunciado a orar en voz alta? ¿Has dejado de invocar a los santos que antes te acompañaban? ¿Tu hogar todavía tiene el aroma de la fe? El Papa León XIV nos recuerda con ternura pero con firmeza: no basta con que tú creas. Tu casa también debe ser tierra consagrada. Dios no impone su presencia. Él espera ser invitado. Quizás hoy sea el día en que digas: Señor, vuelve a caminar por estos pasillos. Que cada rincón de mi hogar sea tuyo. Y comienza con pequeños gestos.
limpiar con amor, retirar lo que ofende a Dios, volver a encender una vela frente a una imagen sagrada, poner una cruz donde antes había olvido. Y sí, colocar sal bendita como signo visible de esa decisión invisible. Porque cuando tú te decides por Dios, Él se decide por ti. Y su presencia transforma hasta los ladrillos. Pero incluso si hay desorden, oscuridad o heridas, no tengas miedo. Dios no te abandona. En el siguiente capítulo descubrirás cómo actúa su misericordia y qué promesa te espera si abres tu hogar a su gracia. Hogar a su gracia. Cuando consagras tu casa, la purificas de todo lo que no glorifica a Dios y la llenas con signos de su presencia. No estás haciendo algo simbólico. Estás reclamando con fe una promesa eterna que Dios no abandona a los que le buscan con corazón sincero. Dios número. Necesita paredes para actuar. Pero cuando un hogar lo acoge, Él lo transforma desde adentro. Como el arca de la alianza que bendecía la casa donde se posaba, así también su gracia se derrama donde hay fe viva y oración constante. Recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, 14:23. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Morada. ¿Puedes imaginar lo que significa que Dios mismo quiera hacer de tu casa su hogar? La historia de la Iglesia está llena de testimonios donde, aún en medio de la pobreza o la enfermedad, una casa humilde se volvía un lugar de paz sobrenatural. ¿Por qué? Porque allí se rezaba, allí se confiaba, allí se abría la puerta al cielo. Santayana Beretta Moya decía: el hogar es la primera iglesia, que en él no falte nunca el amor, la oración y el sacrificio. Y muchos exorcistas han confirmado que una casa consagrada, con signos como la sal bendita, la cruz, el agua santa y sobre todo la vida sacramental, es como una fortaleza invisible donde el enemigo no puede reinar. El Papa León XIV, en su mensaje de Cuaresma, compartió con el corazón lleno de esperanza: no temas lo que viene de afuera si tu casa está llena de Dios. Él es tu escudo. Él es tu paz. Y donde su nombre es pronunciado con fe, allí permanece su presencia. Hermano, hermana, hoy puedes comenzar de nuevo. No importa cómo ha sido tu historia. No importa si ha habido lágrimas, silencios, heridas o incluso pecados. Dios no espera perfección, espera apertura, espera tu sí. Consagrar tu hogar no es una ceremonia elaborada, es un gesto del corazón. Puedes comenzar hoy mismo con una oración simple, un poco de sal bendita y un deseo profundo. Señor, esta es tu casa. Reina aquí, porque un hogar donde Dios habita es un refugio incluso en la tormenta más oscura. Y en estos tiempos donde tantas familias están siendo sacudidas, donde hay divisiones, enfermedades, soledad y ansiedad, el mayor acto de resistencia espiritual que puedes hacer es consagrar tu casa y declarar: Jesucristo es el Señor de este lugar. Y ahora, recapitulemos brevemente lo aprendido y terminemos con una oración que selle esta decisión. Tu hogar nunca volverá a ser el mismo. Hoy has escuchado algo más que consejos. Has recibido un llamado a mirar tu casa con los ojos de la fe, a recordar que cada puerta, cada pared, cada habitación puede ser un espacio donde Dios actúe con poder, si tú le abres la puerta del alma. Aprendimos que la sal, cuando es bendecida y usada con fe, no es una superstición ni un rito vacío. Es un sacramental que la Iglesia nos ofrece, un signo visible de la purificación,
la preservación y la consagración de lo que nos rodea. Vimos cómo los santos, como Santa Teresa de Ávila o San Benito, comprendían que los ataques espirituales eran reales, pero que la protección de Dios era aún más poderosa. Y cómo el Papa León XIV, en nuestros días, nos exhorta a no olvidar los tesoros que la Iglesia nos ha confiado. Reflexionamos sobre lo que habita en nuestros hogares, lo que entra, lo que permanece, lo que necesita ser expulsado. Hicimos un examen de conciencia y descubrimos que Dios no nos pide estructuras perfectas, sino corazones abiertos. Y finalmente, entendimos que cuando consagras tu casa, estás diciendo con fe: Señor, vive aquí, camina por estos pasillos. Que este sea un lugar donde tu luz nunca se apague. Quiero invitarte ahora a rezar juntos una oración. Si puedes, cierra los ojos y ora desde lo más profundo. Señor Jesús, hoy te entrego mi casa. Que cada rincón sea purificado por tu luz. Que tu paz habite en nuestras conversaciones. Que tu Espíritu Santo recorra cada habitación. Renuncio a todo lo que no viene de ti. Y con fe pongo sal bendita en mi hogar, como signo de que aquí solo tú reinas. Que María, tu Madre, cubra este lugar con su manto. Y que cada persona que entre aquí sienta tu presencia. Amén. Hermano, hermana, si esta reflexión tocó tu alma, no guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita protección espiritual y suscríbete ahora a este canal. Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Porque cada semana, juntos, buscamos respuestas, encontramos consuelo y despertamos nuestra fe con palabras que vienen del corazón de la Iglesia. Que Dios bendiga tu casa, que la sal bendita sea un signo de su amor y que su presencia te acompañe todos los días de tu vida. Amén. ¿Y si te dijera que hay un elemento humilde, cotidiano, pero profundamente bíblico, capaz de transformar espiritualmente tu hogar? No hablamos de un objeto mágico ni de supersticiones vacías. Hablamos de algo que Jesús mismo mencionó en 1909, el Evangelio, algo que los santos han usado, que la Iglesia bendice y que puede ser un canal real de protección, paz y presencia divina en tu casa. Ese elemento es la sal bendita. Sí, la sal. Muchos la usan solo para dar sabor, pero pocos conocen el poder espiritual que puede tener cuando es usada con fe, en oración y con el propósito correcto. Hay lugares específicos de tu casa donde poner un poco de sal bendita, con oración, humildad y discernimiento, puede ser el primer paso para ver a Dios actuar. No como un truco, sino como una invitación concreta para que la gracia penetre donde antes había oscuridad. El Papa León XIV lo ha dicho con claridad en una de sus enseñanzas más impactantes. Donde el maligno se oculta en los rincones, la fe debe llegar con decisión. Y la sal bendita, símbolo de alianza y pureza, debe marcar el territorio del alma y del hogar. ¿Sientes que algo pesa en tu casa? ¿Te cuesta orar, descansar o vivir en armonía con tu familia? Hay espacios que parecen fríos, distantes, cargados. Entonces, presta atención. En este video descubrirás qué significa realmente usar la sal en tu hogar desde una perspectiva católica, dónde colocarla, cómo hacerlo correctamente y por qué puede ser una de las decisiones más importantes que tomes por tu casa y por tu alma. Si buscas una vida espiritual más profunda, consuelo para tu alma y consejos que realmente transformen tu día a día, suscríbete ahora al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma.
Aquí encontrarás orientación, esperanza y palabras que te acercarán al corazón de Dios. Comencemos este camino y prepárate para mirar tu hogar con otros ojos. La sal ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. En la Biblia no es simplemente un condimento, es un símbolo profundo, cargado de significado espiritual. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, «Vosotros sois la sal de la tierra», Mateo 5:13, no estaba haciendo una comparación ligera. La sal conservaba, purificaba, daba sabor. Era esencial en los sacrificios del Antiguo Testamento. En el libro del Levítico, Dios ordena, «No dejarás que falte la sal de la alianza de tu Dios en tu ofrenda». Levítico 2:13. Esto no es casual. En la tradición bíblica, la sal representaba la incorruptibilidad, la alianza perpetua, la purificación y la protección. No es de extrañar que, durante siglos, la Iglesia haya conservado el uso de la sal exorcizada y bendecida, como un sacramental, poderoso contra las fuerzas del mal. En tiempos antiguos, cuando se bendecía una casa, se rociaba con agua bendita y también se colocaba sal bendita en ciertos puntos clave. Era una forma de consagrar el espacio, de declarar que ese lugar pertenecía a Dios y no al caos, al pecado o a las sombras. El problema es que, con el paso del tiempo, muchas de estas prácticas espirituales han sido olvidadas. En su lugar, el mundo moderno propone soluciones vacías, inciensos sin sentido, amuletos supersticiosos, o simplemente ignorar la dimensión espiritual de la vida. Pero el enemigo no ha dejado de actuar. El tiro, hogar, es el campo de batalla más sutil y más importante. Allí se forma el corazón. Allí se destruye o se construye el alma de una familia. Por eso, dejarlo expuesto, sin protección espiritual, es una ingenuidad peligrosa. El Papa León XIV lo ha dicho con claridad. Hoy, más que nunca, el demonio no entra por la puerta principal, sino que se instala en la indiferencia de los que creen que no necesitan proteger su casa con la oración. Y aquí es donde el uso de la sal bendita se vuelve una herramienta espiritual poderosa. No porque tenga magia, sino porque, unida a la fe y a la oración, se convierte en signo de alianza y de purificación, como lo fue en tiempos bíblicos. Pero, ¿cómo se usa? ¿Dónde debe colocarse? ¿Y por qué precisamente en ciertos lugares? Para entender eso, primero debemos mirar un ejemplo impactante de la historia cristiana. Una escena que revela el poder que puede tener un simple puñado de sal, cuando se usa con fe. ¿Te imaginas a un santo enfrentando una presencia maligna solo con oración y un poco de sal? Lo que ocurrió a continuación es una de las historias más sorprendentes que la Iglesia ha conservado. Corría el siglo VI. En una región montañosa de Italia, un joven monje llamado Benito comenzaba a ser conocido por su santidad y sabiduría. Su vida de oración, silencio y entrega total a Dios atraía a muchos, pero también despertaba el odio de quienes preferían la oscuridad. San Benito no buscaba fama, solo quería vivir para Dios, pero su presencia inquietaba tanto al enemigo que no tardaron en llegar las tentaciones, las intrigas y hasta los intentos de asesinato. Uno de los momentos más recordados ocurrió en un monasterio donde Benito había sido invitado a ser abad. Algunos de los monjes, molestos por su disciplina y exigencia espiritual, planearon en secreto envenenarlo. En una comida aparentemente inocente, mezclaron el veneno en el pan y el vino que le ofrecieron. Pero algo sobrenatural sucedió.
Según los relatos antiguos, Benito, como hacía siempre, bendijo los alimentos antes de consumirlos. Al levantar la copa, ésta se rompió en 1000 pedazos sin explicación. Luego, al bendecir el pan, se le reveló la traición. La sal bendita fue clave en otro episodio aún más impactante. En una ocasión, un monje que vivía cerca de una fuente de agua empezó a experimentar una profunda opresión espiritual. El lugar estaba cargado, el ambiente pesado. Había presencias que no podía explicar. San Benito, informado de la situación, acudió al lugar. No llevó armas, no alzó la voz, no maldijo. Llevó su fe, una oración y un poco de sal bendita. Con calma, tomó la sal, la esparció alrededor del lugar y rezó estas palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo espíritu impuro se aleje de este lugar consagrado a Dios. El mundo espiritual es real. El enemigo actúa con sutileza y a veces se instala en espacios, ambientes, objetos, incluso dentro de nuestras casas. Pero también sabía que Dios ha dejado señales concretas para nuestra protección. La sal bendita era una de ellas, no como una fórmula mágica, sino como un signo de fe viva, de alianza con el Altísimo, de purificación del corazón y del entorno. Por eso, en la medalla de San Benito, una de las más poderosas de la tradición cristiana, se encuentran las iniciales de una oración de exorcismo. No por superstición, mas porque la batalla espiritual es real, e ignorarla es un grave error. San Benito nos enseña que un simple acto de fe, acompañado de oración y del uso correcto de los sacramentales, puede cambiar radicalmente el ambiente de un hogar, la salud espiritual de una persona y abrir las puertas a la acción de Dios. Pero ¿qué podemos aprender de esto hoy, en nuestras casas modernas, llenas de tecnología y ruido? ¿Tiene sentido todavía hablar de sal bendita en el siglo XXI? La respuesta te va a sorprender. Vivimos rodeados de lo visible. Vemos los muebles, los aparatos electrónicos, las paredes que nos protegen de la intemperie. Pero lo que no vemos también habita allí y es muchas veces lo más determinante. La historia de San Benito no es solo una anécdota piadosa, es una advertencia. Donde hay personas, hay alma. Donde hay alma, hay batalla. Y donde hay batalla, se necesitan armas espirituales. Tu casa no es solo el lugar donde duermes. Es el lugar donde tu espíritu se fortalece o se debilita, donde tus hijos aprenden a orar o se alejan de Dios, donde los pensamientos se ordenan o se confunden. Y aunque no lo veas, los espacios retienen cosas, retienen paz o angustia, retienen bendición o huellas del mal. La Iglesia siempre enseñó que, aunque Dios es omnipresente, también hay lugares donde su gracia es más acogida y otros donde es rechazada. Es por eso que los hogares pueden volverse ambientes de bendición o de opresión. Lo sentimos en el aire, en la tensión que no se explica, en la falta de sueño, en los conflictos que estallan sin razón, en el cansancio que no se cura ni con descanso. A veces, el mal no entra por la puerta grande. Entra con una música obscura, con objetos trazados por ideologías contrarias a la fe, con símbolos disfrazados de arte, con palabras que lanzamos no desde el amor, mas desde el juicio, el resentimiento, la impaciencia. Y aunque la solución no es culpar todo al demonio, tampoco es ignorar que él existe y que odia la paz de los hogares cristianos. La sal bendita, entonces, no es un amuleto,
Más, es un símbolo de lo invisible, de una purificación que comienza en el corazón, pero que se extiende a los espacios. Es un gesto humilde, casi escondido, pero profundamente poderoso. Cuando se realiza con febrero. El Papa León XIV lo explica así: Dios actúa en lo concreto. Cuando una madre hace la señal de la cruz en la cama de su hijo. Cuando un esposo bendice la puerta de su casa. Cuando una anciana consagra su cocina con sal y oración. El reino de Dios se hace presente en lo cotidiano. La sal bendita, colocada con oración en lugares estratégicos, no transforma paredes. Transforma corazones que abren la puerta al Espíritu Santo. Por eso, antes de correr a buscar dónde colocarla, el primer paso es mirar dentro de ti. ¿Está tu alma en paz? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios entre no solo en los objetos, sino en tus decisiones, en tu lenguaje, en tus relaciones? Porque la sal no actúa sola. Es la fe quien le da sentido. Entonces, ¿cuáles son esos 5 lugares del hogar donde poner sal bendita puede abrir las puertas para que Dios actúe con fuerza? La respuesta te puede cambiar para siempre. La tradición de la Iglesia, unida al testimonio de santos y exorcistas, ha señalado ciertos lugares dentro del hogar, donde el uso de la sal bendita no solo es recomendable, sino profundamente eficaz para abrir espacio a la gracia de Dios. Aquí no hablamos de superstición. Hablamos de fe activa, concreta, encarnada. Porque así como una cruz en la pared no es solo decoración, sino testimonio, así también la sal bendita, colocada con oración, se convierte en señal viva del reino de Dios. Primer lugar, la entrada de tu casa. Es allí donde se decide quién entra. No solo físicamente, sino espiritualmente. La entrada es símbolo de apertura y cierre. Colocar una pequeña cantidad de sal bendita cerca de la puerta principal, mientras se reza: Señor, que solo entre en aquí tu paz y tu voluntad, es un acto de consagración. No estás protegiendo ladrillos, sino almas. Segundo lugar, los cientos dormitorios. Allí descansamos, soñamos, luchamos batallas interiores. Es el lugar más íntimo y muchas veces el más expuesto. ¿Cuántas noches cargadas de angustia, insomnio o pensamientos pesados, un poco de sal bendita en un rincón, unida a una oración como: Jesús, sé tú mi descanso y mi escudo mientras duermo, puede ser una muralla invisible contra todo lo que quiera perturbar la paz? Tercer lugar, la cocina o comedor, donde se comparte el pan, donde se alimenta la familia. No es solo un espacio físico, es un altar doméstico. Colocar sal bendita allí es como decir: Señor, bendice cada alimento, y que todo lo que aquí se diga o se comparta sea fuente de unidad. Cuarto lugar, los lugares de conflicto. Cada hogar tiene sus puntos vulnerables. Puede ser una sala donde ocurren discusiones o un escritorio donde hay estrés. Es importante identificar esos lugares y convertirlos en espacios de reconciliación. La sal bendita, puesta con humildad y acompañada de un Padre Nuestro, es como sembrar perdón donde antes solo había heridas. Quinto lugar, debajo de la cama o en los cuartos de los niños. El enemigo odia la inocencia. Por eso, proteger el isotintoxento, sueño de los pequeños, es un acto de amor y de fe. No se trata de asustarlos, sino de consagrar sus espacios. Mientras se coloca la sal, se puede rezar: Ángeles de Dios, custodien el sueño de este Hijo amado del Padre. No se necesita exagerar. No se trata de llenar la casa de sal, sino de hacer un gesto sencillo, orante, consciente.
Un puñado basta. Lo esencial es que esté bendecida por un sacerdote y que tú creas desde lo más profundo que Dios actúa en lo pequeño. El hogar es un reflejo del alma. Cuando lo consagramos a Dios, Él lo habita. Y cuando Él lo habita, todo cambia. Pero, ¿qué enseña realmente la Iglesia sobre esto? ¿Y por qué algunos católicos miran con desconfianza estas prácticas tan antiguas? Lo que dice el magisterio puede sorprenderte. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha confirmado y custodiado el uso de signos sagrados que ayudan al pueblo fiel a experimentar la cercanía de Dios. Entre ellos están los sacramentales, que no confieren gracia como los sacramentos, pero preparan el alma para recibirla y disponen el corazón al bien. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1667 afirma: la Santa Madre Iglesia instituyó los sacramentales. Son signos sagrados por los que, con una oración y con signos determinados, se significan efectos principalmente espirituales obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Y en el número 1670 añade: los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibir la gracia y disponen a cooperar con ella. Entre estos sacramentales están la agua bendita, la sal exorcizada, el aceite bendecido, las bendiciones y los objetos piadosos. Y aunque el mundo moderno se burle de ellos o los considere supersticiones, la Iglesia los defiende con claridad, cuando se usan con fe y no como ritos vacíos. El ritual romano, utilizado por los sacerdotes para bendecir la sal, contiene oraciones muy precisas que revelan su profundidad. Una de ellas dice: te exorcizo, criatura de sal, por Dios plus vivo, por el Dios plus verdadero, por el Dios plus santo, por el Dios que por el profeta Eliseo mandó que te echaran en el agua para sanar su esterilidad. Aquí la Iglesia nos recuerda que el uso de la sal como medio de purificación ya era signo de intervención divina desde el Antiguo Testamento, como en el episodio de Eliseo, Segundo Reyes 2, 19 a 22, donde el profeta sanó las aguas amargas de una ciudad con sal bendita. El Papa Paulo VI, en la reforma del Rituale Romanum, insistió en que los sacramentales no deben desaparecer, pues tienen un poder espiritual real, siempre que se usen correctamente, no como magia, sino como expresión viva de una fe que se mueve y actúa. Y el Papa Benedicto XVI, en una homilía de 2009, dijo: los sacramentales, aunque humildes, son armas eficaces para recordar a los fieles que Dios está presente en lo concreto de la vida. Son una ayuda para proteger el corazón y el hogar. Por eso, el Papa León XIV ha insistido en la necesidad de redescubrir estos tesoros olvidados de la fe. En su reciente carta pastoral, Signos que nos despiertan, escribió: si tu hogar está siendo asediado por el desánimo, el miedo, la confusión, no te limites a esperar. Actúa con fe. Usa los signos que la Iglesia te ofrece. Ellos no reemplazan tu oración, la acompañan. No suplen tu conversión, la favorecen. En otras palabras, los sacramentales son recordatorios poderosos de que Dios actúa en el mundo visible, y cuando bendecimos nuestra casa, nuestros objetos, nuestros alimentos, estamos proclamando: aquí, Señor, tú reinas. Pero, ¿cómo saber si mi casa necesita realmente esta protección? Hay señales que me indican que algo está espiritualmente desequilibrado. Vamos a examinarlo con el corazón abierto. Haz una pausa. Respira profundo. Mira tu casa con otros ojos. No como la ves cada día,
con prisas, tareas, rutinas y cansancio. Mírala ahora como Dios la ve, un espacio sagrado donde Él quiere habitar contigo. ¿Está tu hogar preparado para recibir la gracia de Dios? ¿O hay rincones que necesitan luz? El Papa León XIV nos invita a hacer un examen de conciencia del hogar, una revisión espiritual no solo de nuestras almas, sino también de nuestro entorno. Porque muchas veces la batalla espiritual comienza con lo que permitimos que entre por nuestras puertas. Pregúntate con sinceridad, ¿hay objetos en mi casa que no glorifican a Dios? ¿He permitido símbolos, imágenes, libros, músicas o películas que promueven el ocultismo, la violencia, el odio, la lujuria o lo demoníaco? ¿Se habla en mi hogar con respeto, ternura y oración, o con gritos, insultos y quejas constantes? ¿Este lugar está consagrado al amor o se ha convertido en territorio del desánimo? ¿Hay resentimientos guardados, divisiones familiares no resueltas, heridas sin perdón? No se trata de vivir con culpa, se trata de tomar conciencia de que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas, incluso tu casa, incluso tu historia. Tal vez haya habitaciones donde ya no se reza. Tal vez la Biblia lleva polvo. Tal vez el crucifijo fue reemplazado por una decoración moderna sin alma. Tal vez tus hijos ya no conocen el Ave María. ¿Y tú? ¿Has renunciado a orar en voz alta? ¿Has dejado de invocar a los santos que antes te acompañaban? ¿Tu hogar todavía tiene el aroma de la fe? El Papa León XIV nos recuerda con ternura pero con firmeza. No basta con que tú creas. Tu casa también debe ser tierra consagrada. Dios no impone su presencia. Él espera ser invitado. Quizás hoy sea el día en que digas, Señor, vuelve a caminar por estos pasillos. Que cada rincón de mi hogar sea tuyo. Y comienza con pequeños gestos. Limpiar con amor. Retirar lo que ofende a Dios. Volver a encender una vela frente a una imagen sagrada. Poner una cruz donde antes había olvido. Y sí, colocar sal bendita como signo visible de esa decisión invisible. Porque cuando tú te decides por Dios, Él se decide por ti. Y su presencia transforma hasta los ladrillos. Pero incluso si hay desorden, oscuridad o heridas, no tengas miedo. Dios no te abandona. En el siguiente capítulo descubrirás cómo actúa su misericordia y qué promesa te espera si abres tu hogar a su gracia. Hogar a su gracia. Cuando consagras tu casa, la purificas de todo lo que no glorifica a Dios y la llenas con signos de su presencia. No estás haciendo algo simbólico. Estás reclamando con fe una promesa eterna que Dios no abandona a los que le buscan con corazón sincero. Dios número. Necesita paredes para actuar. Pero cuando un hogar lo acoge, Él lo transforma desde adentro. Como el arca de la alianza que bendecía la casa donde se posaba, así también su gracia se derrama donde hay fe viva y oración constante. Recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, 14:23. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Morada. ¿Puedes imaginar lo que significa que Dios mismo quiera hacer de tu casa su hogar? La historia de la Iglesia está llena de testimonios donde, aún en medio de la pobreza o la enfermedad, una casa humilde se volvía un lugar de paz sobrenatural. ¿Por qué? Porque allí se rezaba, allí se confiaba, allí se abría la puerta al cielo. Santayana Beretta Moya decía, el hogar es la primera iglesia, que en él no falte nunca el amor, la oración y el sacrificio. Y muchos exorcistas han confirmado que una casa consagrada, con signos como la sal bendita, la cruz,
el agua santa y sobre todo la vida sacramental es como una fortaleza invisible donde el enemigo no puede reinar. El Papa León XIV, en su mensaje de Cuaresma, compartió con el corazón lleno de esperanza: no temas lo que viene de afuera si tu casa está llena de Dios. Él es tu escudo. Él es tu paz. Y donde su nombre es pronunciado con fe, allí permanece su presencia. Hermano, hermana, hoy puedes comenzar de nuevo. No importa cómo ha sido tu historia. No importa si ha habido lágrimas, silencios, heridas o incluso pecados. Dios no espera perfección, espera apertura, espera tu sí. Consagrar tu hogar no es una ceremonia elaborada, es un gesto del corazón. Puedes comenzar hoy mismo con una oración simple, un poco de sal bendita y un deseo profundo. Señor, esta es tu casa. Reina aquí, porque un hogar donde Dios habita es un refugio incluso en la tormenta más oscura. Y en estos tiempos donde tantas familias están siendo sacudidas, donde hay divisiones, enfermedades, soledad y ansiedad, el mayor acto de resistencia espiritual que puedes hacer es consagrar tu casa y declarar: Jesucristo es el Señor de este lugar. Y ahora, recapitulemos brevemente lo aprendido y terminemos con una oración que selle esta decisión. Tu hogar nunca volverá a ser el mismo. Hoy has escuchado algo más que consejos. Has recibido un llamado a mirar tu casa con los ojos de la fe, a recordar que cada puerta, cada pared, cada habitación puede ser un espacio donde Dios actúe con poder, si tú le abres la puerta del alma. Aprendimos que la sal, cuando es bendecida y usada con fe, no es una superstición ni un rito vacío. Es un sacramental que la Iglesia nos ofrece, un signo visible de la purificación, la preservación y la consagración de lo que nos rodea. Vimos cómo los santos, como Santa Teresa de Ávila o San Benito, comprendían que los ataques espirituales eran reales, pero que la protección de Dios era aún más poderosa. Y cómo el Papa León XIV, en nuestros días, nos exhorta a no olvidar los tesoros que la Iglesia nos ha confiado. Reflexionamos sobre lo que habita en nuestros hogares, lo que entra, lo que permanece, lo que necesita ser expulsado. Hicimos un examen de conciencia y descubrimos que Dios no nos pide estructuras perfectas, sino corazones abiertos. Y finalmente, entendimos que cuando consagras tu casa, estás diciendo con fe: Señor, vive aquí, camina por estos pasillos. Que este sea un lugar donde tu luz nunca se apague. Quiero invitarte ahora a rezar juntos una oración. Si puedes, cierra los ojos y ora desde lo más profundo. Señor Jesús, hoy te entrego mi casa. Que cada rincón sea purificado por tu luz. Que tu paz habite en nuestras conversaciones. Que tu Espíritu Santo recorra cada habitación. Renuncio a todo lo que no viene de ti. Y con fe pongo sal bendita en mi hogar, como signo de que aquí solo tú reinas. Que María, tu Madre, cubra este lugar con su manto. Y que cada persona que entre aquí sienta tu presencia. Amén. Hermano, hermana, si esta reflexión tocó tu alma, no guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita protección espiritual y suscríbete ahora a este canal. Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Porque cada semana, juntos, buscamos respuestas, encontramos consuelo y despertamos nuestra fe con palabras que vienen del corazón de la Iglesia. Que Dios bendiga tu casa, que la sal bendita sea un signo de su amor y que su presencia te acompañe todos los días de tu vida. Amén.